Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Me pregunto qué hubiese pasado si algunos capítulos de la Biblia, la palabra de Dios, no se hubiesen escrito, se hubiesen pasado por alto o sencillamente no existieran. Algunos ejemplos: el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El Salmo 23. Cuánto consuelo nos ha dado leer el Salmo 23. El Salmo del pastor Jesucristo. El Salmo 22. El Salmo 103. El Salmo 151. No, ese no existe, hermano. Hasta 150 nomás. Pero, hermanos, qué lindo que la palabra de Dios nos trae verdades tan hermosas. Y en esta noche sentí la necesidad de hablar de un salmo que muchos de nosotros conocemos, el Salmo 51. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros habremos experimentado paz, un gozo renovado en las palabras del salmista David, que experimentó en su vida después de la caída el perdón, no a medias, sino el perdón completo del Señor. Y les invito a que, si tienen la Biblia, la palabra de Dios a mano, nos ayuda mucho también la inclusión del texto bíblico acá arriba. Es el Salmo 51. Pero como siempre, hermanos, abrimos la Biblia y con nuestros propios ojos vemos cada parte de ella. El Salmo 51. Y estoy parado aquí por la gracia de Jesucristo. También soy objeto de esa gracia que me permite estar parado aquí. El tema del mensaje en esta noche es saliendo del abismo. Saliendo del abismo. Dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, nos faltaría tiempo para ver todo el valor o la joya de este Salmo 51. Un hermoso pasaje, un hermoso capítulo. En mi Biblia yo tengo acá al principio al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. David, después de haber cometido tan horrendo pecado y luego de convertirse en un homicida, porque prácticamente mandó matar a Urías, David decide callar, ocultar, pero luego de confrontarse con Natán, cuando Dios le confronta a través del profeta Natán, es ahí que David reconoce y surge de lo profundo de su alma este Salmo 51. Así es que, hermanos, en forma breve, tratemos de sumergirnos en las verdades de este Salmo. Y al salir en esta noche de este lugar, salgas con la seguridad de que solamente en Dios, a través de Cristo Jesús, su Hijo, tendrás el perdón completo, total. Veamos un poquito en este pasaje, hermanos, con este tema, repito, saliendo del abismo, lo que caracteriza a un corazón arrepentido. Muchas veces nosotros lamentamos cuando cometemos algo que está fuera de lugar. Sentimos a veces en el alma que algo hicimos mal. Muchas veces ofendemos a alguien. Muchas veces ofendemos a quien más amamos. Y muchas veces sale del corazón aquellas palabras que la otra persona necesita escuchar y nosotros necesitamos decir y hablar para que podamos sentir una especie de relax, de descanso. David en el Salmo 151 desahoga su corazón contrito, entristecido delante de Dios por haber pecado, por haber caído. Decía un gran personaje hace mucho tiempo llamado Agustín, decía que la caída de David debiera poner en guardia a los que no cayeron y salvar de la desesperación a todos los que cayeron. Saliendo del abismo, en primer lugar en este pasaje encontramos la confesión de David. David confiesa. Pero fíjense, hermanos, David se siente responsable delante de Dios. David reconoce que pecó contra Dios y delante de Dios, que Dios no estaba ajeno a esa caída, a ese pecado. Fíjense ustedes, hermanos, y habrán escuchado ustedes en las noticias, habrán visto alguna vez algún noticiero o manejando el vehículo escuchan algún periodista. Nunca ellos mencionan la palabra pecado. La palabra pecado está ausente en el diccionario
de la gente, de la sociedad. Sencillamente si decís eso, ya te dicen sos religioso. Allá vos con tu religión. Pero esa palabra va mucho más allá de la religión. Muchas veces, hermano, existe una negación. Negamos que exista pecado. Muchas veces existe una racionalización. Justificamos. Y muchas veces existe una proyección. Culpamos a otros. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Yo reconozco, dice David, versículo 3, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pronombres personales que utilizó David para no eludir, para no esconder que él es responsable de su pecado. ¿Cómo está usted, mi querido hermano? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos sentimos responsables? ¿Tratamos de proyectar en otros nuestros errores? Necesitamos confesar. ¿Tienes algo que confesar delante de Dios? ¿Has venido en esta noche con el deseo de confesar algo delante del Señor? En segundo lugar, encontramos también en este Salmo 50, en el Salmo 51, la petición de David. David tenía una petición, o varias peticiones. Fíjense ustedes, hermanos, del versículo 7, cuando David ya ha confesado su pecado al Señor, ya le dijo: yo soy responsable, yo he pecado. David pide 11 cosas al Señor, 11 cosas. Versículo 7, purifícame, lávame. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, porque resulta que ese gozo y esa alegría, como músico que era David, como el arpista que era David, ya no sentía ese gozo y esa alegría a raíz de su pecado. Otra petición de David: esconde tu rostro de mis pecados. Esta mañana estaba compartiendo con nuestros hermanos que quieren pasar por las aguas del bautismo, cuando Jesús le dijo al Padre ahí en la cruz, le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento crucial donde Dios decidió darle la espalda, porque la Biblia dice que Cristo se hizo pecado por nosotros, para que se haga toda justicia, llevando sobre sí todos nuestros pecados. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios prácticamente escondió su rostro de su propio Hijo para que Él cargue nuestros pecados. El salmista David dice algo similar en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados, porque tenía vergüenza, culpa. Y luego dice, y hace otra petición: borra todas mis maldades. Luego dice: renueva, versículo 10, renueva un espíritu recto. Y luego dice, versículo 11, no me eches delante de mí, no me quites tu Santo Espíritu. Y después el versículo 12, algo que me gusta mucho: vuélveme el gozo de tu salvación. Pareciera que David está subiendo una escalera y cada grada representa una petición o una fase que él está viviendo. Se sintió fuera de la presencia de Dios, y es cierto. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No hay pecado en su presencia.
Dios es 3 veces santo. Sube una grada más y le dice al Señor: crea en mí un espíritu nuevo. Sube otra grada y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Les pregunto a ustedes en esta noche, mis queridos hermanos, ¿cuál de estas palabras o peticiones toca tu corazón? ¿En cuál de estas fases te encuentras? ¿Te encuentras como que estás fuera de la presencia del Señor? ¿Te encuentras en esa fase en donde necesitas renovarte delante del Señor? ¿Te encuentras en esa fase donde has entristecido al Espíritu Santo de Dios de tal modo que dices: no quites de mí tu Santo Espíritu? ¿En qué fase de esa escalera te encuentras? ¿Cuál es tu petición al Señor en esta noche? Ojo, hermanos, que estas peticiones, David no le hizo a Natán el profeta, ni a ningún sacerdote. Lo hizo al Señor, lo hizo a Dios. Y finalmente, en tercer lugar, viene la restauración. No puede haber restauración sin confesión y sin pedirle a Dios que nos limpie. La palabra restauración significa reparar, pero más que reparar, significa modificar algo para ponerla en el estado en que antes tenía. Modificar algo para ponerla en el estado que antes tenía. ¿Cuál era nuestro estado que antes teníamos? La imagen de Dios, no distorsionada por el pecado, no rota por el pecado. Y esa es la restauración. Únicamente un corazón restaurado puede servir. Únicamente un corazón restaurado puede publicar las enseñanzas y la salvación del Señor. Nos dice el versículo 13 ya, David sintiéndose restaurado por el Señor: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Un corazón restaurado puede dar testimonio de la belleza de la salvación de Dios. Pero un corazón que no está restaurado es un corazón derrotado. Es como un matrimonio cuya relación no funciona, no anda bien. Una relación rota es un matrimonio que por sus rostros se notan de que algo no anda bien. No pueden hablar de alegría matrimonial, no pueden hablar de paz en el matrimonio. Pero un matrimonio cuya relación disfruta de una paz en esa relación, se nota en los rostros, se nota en la mirada, se nota en la risa que transmite esa alegría de una convivencia en paz. Y eso es precisamente restauración. Únicamente restaurado podemos mostrar a otros qué hizo Dios por nosotros. Dice el salmista: Señor, abre mis labios. El salmista ya restaurado: y publicará mi boca tu alabanza. Eso es restauración. Ninguna alabanza puede publicar cuando estamos inmersos en el pecado. Ninguna alabanza puede salir de nuestra boca cuando más bien estamos siendo enseñoreados por una vida llena de pecado. Confiesa, pide al Señor: restaura tu vida, restaura. Por eso vino Cristo,
Y para eso vino Cristo. El pecado te lleva más lejos de lo que tú pudiste haber estado. El pecado te retiene más tiempo de lo que vos pensaste jamás estar o permanecer. El pecado te cuesta mucho más caro de lo que usted jamás tuvo intención de pagar. A David le costó muy caro porque cayó, porque encubrió. El Salmo 32 dice, en una parte, mientras callé, mientras oculté, mientras encubrí mi pecado, mis huesos envejecieron. Otra versión de la Biblia dice que mientras escondí mi pecado, mis huesos se enfermaron y se hicieron trizas. Esperó un año aproximadamente para ser confrontado luego por el profeta enviado por Dios. ¿Cuánto tiempo estás esperando para que entregues al Señor, para que le confieses al Señor? No podemos ocultar nada. No hay razón para ocultar nada. Ahora tenemos más ventaja que David, porque cuando David escribió esto, todavía Cristo no había venido. Nosotros sabemos que Cristo ha venido y el camino está abierto, despejado para recibir su perdón y su amor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todas nuestras maldades. Que no quepa ninguna duda. Si le has confesado al Señor tus pecados, le has pedido perdón, conforme dice su palabra, Él te ha limpiado. Pero si todavía no le has confesado, no le has entregado, esta noche puede ser una oportunidad. No vale la pena cargar, llevar a cuestas nuestros pecados. Es muy pesado. Es imposible sobrellevar. No vale la pena porque Cristo ya llevó. Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si hay alguien en esta noche que desea confesarle al Señor algo de su vida, no me confiese a mí ni a ningún hermano que está acá, confiésele al Señor. Salga de este lugar libre, como dice la palabra de Dios, renovado por Él, con el gozo de la salvación que Cristo le dio. Si usted, mi querido hermano, es como David y ha cometido un error, es tiempo de entregar en las manos del Señor, confesándole ese error. Él lo va a redimir. El Salmo 103 nos dice, bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus heridas y el que te rescata del abismo, el que rescata del hoyo. No pierdas más tiempo. Si tienes algo que confesar al Señor, no vale la pena ocultar. Sal del abismo, confiesa. Hazle esa petición que hizo David, una de esas 11 peticiones, y sal de aquí, de la casa de Dios, con un corazón restaurado. Amén. Si hay alguien que tiene algo que confesar delante del Señor, pido que haga esta oración conmigo. Padre, gracias, porque habiendo nosotros estado en terrible pecado, con tu amor y tu gracia nos has salvado
redimido ahí en la cruz, donde has clavado, Señor, todas nuestras deudas y limpiado todos nuestros pecados, para que hoy podamos ser justificados por esa gracia, esa misericordia tuya a través de tu Hijo Jesús. Te confesamos todos nuestros pecados. Te confieso cada uno de mis errores, cada ofensa que he cometido delante de ti, cada ofensa a mi prójimo, a mi familia, o a mis hijos, o a mi esposa, o a mi esposo. Te confieso, Señor. Para que en esta noche yo salga de aquí restaurado, con esa imagen que tú nos has dado desde el principio, esa nueva imagen tuya en nosotros que solamente Cristo nos puede dar. Señor, no nos eches de delante de ti. Esconde tu rostro de nuestros pecados. Haznos oír gozo y alegría. Devuélvenos el gozo de tu salvación, y que nuestra boca publique a los transgresores y a todos los que están sin Cristo cuánto tú nos amas. Si hemos estado en un abismo de pecado, de errores, Señor, a través de esta confesión, sácanos de ahí. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Si en esta noche has hecho esta oración, que el Señor te afirme, te confirme a través de su palabra que Él te ha perdonado. No la iglesia, no el pastor, nosotros también necesitamos de ese perdón, sino el Señor. El Señor te ha perdonado, el Señor nos ha perdonado. Que Dios te bendiga. Va a ser algo tan hermoso que probablemente nos va a hacer llorar. Va a ser algo tan maravilloso que probablemente nos va a quitar el aliento. Como una esposa ataviada para su marido va a ser esa santa ciudad en la cual los hijos de Dios hemos de habitar.